Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. Agradecerles a todos ustedes, a todo Elini, mi ese equipo. Señor está aquí, que usted lo ve por televisión, Por yo sé que usted lo está viendo. Pero mira, Rosendo, no aguanta esa risa y esa emoción. No, hoy es un día muy especial para mí, definitivamente, y para toda mi familia. Ya separaste el restaurante, ¿verdad? Y hoy están los nietos aquí, estamos todos reunidos, y va a haber hoy celebración grande en la casa, claro que sí. Muy justificada la celebración. El saludo para don Álvaro, saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Miren, cuando apresaron al Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, eso fue en el 2015, se pensaba que el cartel de Sinaloa se iba a debilitar, porque el Chapo era el máximo líder de ese cartel. Pero también todo el mundo sabía, y es lo que ocurre siempre en el mundo del narcotráfico, se va el jefe, lo capturan, lo matan, pero viene inmediatamente el sustituto y las operaciones continúan. En el caso del cartel de Sinaloa, quienes asumieron el control de la organización fueron sus hijos. Él tiene 4 hijos, sobre los 4 pesa una recompensa de $5 millones por información para su captura por parte de Estados Unidos. El más loco de todito no es Ovidio. El más loco de todito es de todo, de ellos. El jefe de operaciones del cartel, que fue quien rescató a Ovidio el año pasado cuando se le hizo el primer cerco allí en Eso Sinaloa. fue en el 2019. En el 2019. Uh-huh. Y hay que recordar que cuando Ovidio incluso lo llama y le dice, despon las armas que me voy a entregar, él le dijo que no, y ahí fue que él amenazó a los familiares de la Policía Federal de que lo iban a matar si no soltaban a Ovidio. Bueno, anoche, en represalia, y vamos a abundar un poquito sobre esto que tiene a México tenso hoy. Anoche mataron al coronel Juan José Moreno Auzúa, Juan José Moreno Auzúa, comandante del 43 Batallón de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano. Lo mataron a él y a sus 4 guardaespaldas. Esto en una emboscada en represalia por la captura de Ovidio el Ratón Guzmán. Le apodan el Ratón. Le dispararon a un avión que iba al aeropuerto, sí, tirotearon el aeropuerto, algunos aviones sufrieron. El periódico El Universal de México, el titular que tiene en la mañana de hoy, en su portada, dice: recaptura de Ovidio, y entonces entre comillas, welcome to Mexico, President Biden. Se está vendiendo en México, se está difundiendo la especie de que este operativo para capturar a un narcotraficante que dicen las informaciones que se movía con absoluta libertad en Culiacán, un elemento de regular presencia en Culiacán, pero ayer se le capturó en ese operativo especial en el que fue necesario incluso la participación de helicópteros artillados. Bueno, hasta aviones de combate. Sí, aviones, helicópteros. Entonces se cree que ha sido una medida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para de alguna manera satisfacer al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que llega el próximo domingo a México. En el día de ayer yo vi incluso en las redes sociales en México que pusieron a circular videos de cómo con los niveles de afecto que separaba Manuel López Obrador a saludar a los familiares cercanos del Chapo y a la abuela de Ovidio, porque lo que están es vinculando el vínculo político, no voy a decir de negocio, de ese acuerdo que hizo López Obrador con esos grupos violentos luego de asumir la presidencia de la República en México. En principio él quiso enfrentarlo, pero la respuesta fue tan violenta
que de alguna manera hubo que negociar y dejar eso tranquilo, porque estaban cayendo más efectivos militares y policiales que los narcotraficantes en medio de la lucha. O sea, ¿tú piensas que Ovidio es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado de López Obrador? Entonces, Biden. Ese es el titular del periódico El Universal de México, queriendo vender la impresión de que, y eso es lo que cree mucha gente en México, por eso el periódico titula de esa manera, que esto es básicamente una especie como de garantía de seguridad que se le quiere dar al presidente de los Estados Unidos, que llega el próximo domingo a México, ya lo confirmó el gobierno mexicano, para participar de la Cumbre de Norteamérica. Ese es un evento que reúne a los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Tanto Joe Biden como Justin Trudeau están llegando a México en este fin de semana para participar de ese evento, que será, creo que entre el 8 y el 9 de este mes de enero. Entonces, México está sumamente complicado hoy, sobre todo ahí en esa zona de Culiacán, donde el cartel de Sinaloa es el que básicamente impone su ley ahí. Pero capturado Ovidio Guzmán, el ratón, hijo del Chapo Guzmán. Recordar que el Chapo guarda prisión perpetua en una cárcel de máxima seguridad, la cárcel de la denominada Florence, ADX Florence, en las montañas de Colorado, una cárcel donde allí se lleva a los terroristas, a los criminales asesinos en serie, a gente que definitivamente no puede estar más en la calle, pero que además se le confina de manera tal que no tienen absolutamente ningún tipo de comunicación, ni con otro recluso en la prisión, pero mucho menos con nadie fuera de la prisión. O sea, es una incomunicación total lo que ocurre en esa cárcel. Y lógicamente es una cárcel de altísima seguridad, y allí llevaron al Chapo, porque hay que recordar que al Chapo, cuando estuvo preso en México, en la prisión del Altiplano, que es la de máxima seguridad en México, allí él se fugó de manera espectacular. Entonces luego lo capturaron y se lo llevaron para Estados Unidos. Bueno, pues al hijo del Chapo, que fue capturado ayer, lo han llevado directamente a esa misma cárcel, a la cárcel del Altiplano. Hay que rememorar, Rosendo, son dos grandes fugas, cada una con su nivel de espectacularidad. La que ha tenido Joaquín Guzmán lo era el Chapo, la más conocida, la que tú mencionas, donde se hizo el túnel, que tenía un riel con una motocicleta, y una del año 2000 un poco menos conocida, pero que en su momento fue bastante interesante, cuando simplemente él decidió el día que se iba, se metió en un carrito de ropa sucia, y el socio, el que lo sacaba a él y a otro, al Güero Palma, simplemente lo sacó hacia el parqueo, metidos en un carrito de ropa sucia, y se montaron en el vehículo donde se marcharon. Y nadie, por supuesto, iba a mirar lo que estaba sucediendo, porque así ocurre en ese mundo donde prácticamente la confabulación es total en ese tipo de acciones. Entonces, esa es la situación en México. Este hombre, el gobierno mexicano ha dicho que no hay intención de extraditarle, por lo menos inmediatamente a Estados Unidos, pero él está pedido por Estados Unidos, y es un hecho que tarde o temprano lo van a llevar y lo van a juzgar, y también va a recibir su condena de cadena perpetua. Mientras tanto, en Culiacán, y sobre todo en el estado de Sinaloa, la violencia se hizo presente inmediatamente ayer, y todavía a este momento hay mucha inseguridad. Reclamos a la población para que se mantenga en sus hogares, y la Embajada de Estados Unidos aconsejando a los ciudadanos estadounidenses en esa zona, bueno, pues que se cuiden, que se mantengan tranquilos, porque la situación no está nada fácil. Presidente Biden ayer, lo decíamos temprano aquí en el Gobierno de la Mañana, que iba a pronunciar un discurso anoche, y que en ese discurso se iba a referir casi exclusivamente al tema de la migración, que es ahora mismo el tema más sensible en Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista político, ante la proximidad de unas elecciones para las cuales ya falta un año y pico, las elecciones de noviembre del 2024. Pues ustedes saben que la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera con México,
ha sido escenario de prácticamente una crisis humanitaria ya durante muchos meses. Cientos de miles de migrantes de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de El Salvador, de la República Dominicana, llegando ahí a la frontera por tierra y tratando de cruzar ilegalmente a Estados Unidos para luego solicitar asilo. La situación se le ha venido presentando casi inmanejable al gobierno de Joe Biden, como se le presentó casi inmanejable también al gobierno de Donald Trump. Y anoche, pues, el presidente Biden anunció un programa, sobre todo para migrantes procedentes de Cuba, de Nicaragua y de Haití. ¿Por qué de Cuba? Porque prácticamente Cuba se está vaciando hacia Estados Unidos. Por mar están llegando a la Florida a diario, están llegando a la Florida, pero este programa es específicamente para los que llegan por la frontera. Se supone que en este año, en el año 2022 que acaba de concluir, llegaron a la frontera de México con Estados Unidos alrededor de 225,000 cubanos. Se van a Nicaragua porque es una especie como de Mariel. En Mariel fueron 125,000 en 1980. Ahora tú sabes que a propósito de Mariel, esa fue la mejor contribución a la consolidación de la revolución cubana. Sí. Entonces, los cubanos están llegando por manadas. No está consolidada todavía. No, porque eso permitió una válvula de escape a la presión política y social que tenía Castro. Lo mismo que está pasando ahora. A la revolución. Lo mismo que está pasando ahora, porque ¿qué hizo Cuba? Aunque no es oficial, un acuerdo con Nicaragua. Nicaragua retiró la necesidad de visado para los cubanos. Los cubanos se van a Nicaragua y se van por tierra y llegan hasta la frontera con México, caminando miles de kilómetros. Y entonces ahí van y solicitan asilo político. Esto se ha convertido en una crisis. Claro. Y entonces Biden anunció anoche un programa. El cubano, el venezolano, el haitiano que llegue a la frontera, lo van a deportar inmediatamente. ¿Cuál es el programa? Estados Unidos establece una cuota de 30,000 visas mensuales que se van a repartir entre los 3 países. Usted, un familiar suyo que vive legalmente en Estados Unidos, venezolano, cubano, haitiano, lo solicita para que usted viaje a ese país legalmente y se hace responsable por usted, entonces el gobierno norteamericano le va a dar a usted una visa para que llegue legalmente y le van a dar un permiso para trabajar por 2 años. Eso incluye, repito, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Es un programa que ya beneficia a los venezolanos, ha dado buen resultado con los venezolanos y ahora se quiere aplicar con estas 3 nacionalidades, básicamente para resolver el tema de la crisis en la frontera. Señalar que nada tiene que ver estas nuevas iniciativas de los Estados Unidos con los dominicanos. El que llegue a la frontera sur de Estados Unidos se le va a deportar inmediatamente. Usted quiere viajar, sométase a estas nuevas regulaciones que se han establecido y si se hace responsable algún familiar o alguna empresa que lo quiera contratar a usted para trabajar en Estados Unidos, sin ningún problema, le van a dar esa visa para que lo haga. No coja para la frontera, dijo Biden anoche. México no es la vuelta. Quédense allá. Ahora, eso va a depender también mucho de la cooperación de México para recibir a esa gente que serían deportados. Pero ese es un tema que se va a tratar precisamente en la cumbre de este fin de semana allá en Ciudad de México con los presidentes de las 3 naciones del norte. Llévatelo, Cundo.